Cuando nosotros adoramos, no es únicamente cantar un canto. Tenemos que darle el sentido y tomar el peso a lo que es la adoración. Porque cuando adoramos, hay ámbitos, hay dimensiones de su reino que se abren para los hijos. Entonces la adoración no es una decoración dentro del culto. La alabanza no es un método de sentirte bien tú. La alabanza, la adoración es un arma de guerra. La alabanza, la adoración es una dimensión de lo eterno que se abre para los hijos. Entonces no desaprovechemos y tengamos entendimiento en lo que esto significa. Amén. Porque gran parte de lo que era importante hoy pasó ahora. Pasó ahora. Hay cosas que no son transformadas con que yo te pase una información y te diga, aprende este verso bíblico. Y está muy bien, porque eso nos da fundamento. Siempre. Está muy bien. Pero es incompleto si es que esa información no provoca en nosotros una transformación en nuestro corazón, en nuestra forma de vivir. Y somos transformados al ser expuestos a la gloria de Dios. Somos transformados cuando somos expuestos a la imagen de Cristo. No somos transformados por la acumulación de conocimiento. No somos transformados por saber mucho de algo. Somos transformados por lo que pasa en la práctica. O sea, no sé aquí, Joaquín, ¿tú eres médico porque te leíste el Néter y todo eso o no? ¿O porque te metieron en la práctica es la más importante? O sea, una persona que puede aprender lo teórico, que puede aprender muchísimo en lo que la teoría ahí está descrito, si tú no lo llevas a la práctica, no lo aprendiste. Si tú no lo llevas a la práctica, no te transformó. Entonces el Espíritu Santo viene a llevarnos a la práctica del reino. El Espíritu Santo lo que hace no es ser solo alguien que nos ayuda en los momentos difíciles. Sí, Él está en nuestros momentos difíciles. Pero el Espíritu del Señor viene para que el reino de los cielos se abra delante de nosotros en el día a día y podamos ser transformados por Él. Y eso ocurre en lo cotidiano. O sea, el Espíritu Santo no está únicamente en el tiempo en donde tú tienes tu culto, tu adoración. El Espíritu Santo está en nosotros todo el tiempo. Amén. Y entonces en ese día a día, en lo cotidiano y en lo práctico, Él quiere hablarte. Y Él quiere enseñarte. Y Él quiere guiarte. Y Él quiere conducirte. ¿Saben? No hay nada más lindo que decirle al Señor: Señor, condúceme este día, por favor. Condúceme este día. Me acuerdo una vez viajando en otro país. Iba en un auto y se echó a perder el GPS. Tú te pasas una vía y es como 40 minutos más para volver al punto donde uno estaba. Me acuerdo, íbamos con otro hermano que conocía la vía, pero que no le funcionaba. O sea, era del país, pero no era de la misma ciudad. Conocía un poco las vías y no le funcionaba el GPS. Y se enojaba con el GPS. Entonces le decía, gallega. Que hablaba, era el tiempo donde el GPS hablaba así. Españolísimo. No, para la izquierda. Y decía, gallega, ¿por qué no me resulta? Se desesperó.
Le pegaba. Tuvimos 7, de verdad, dimos 7 vueltas al estadio ahí de River, me acuerdo. Tomándonos el estadio de River. Y no sabíamos cómo. Y en un momento paramos y dijimos, ay, que espérate. Necesitamos salir de esta. Señor, mejor condúcenos tú. Guíanos tú. El Espíritu Santo nos saca de muchos aprietos. Nos conduce. Y es importante que nosotros aprendamos en el día a día. Señor, ¿dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres para mí esta semana? Nuestro problema es que intentamos controlar todo. Bueno, como verán, vamos a compartir con Jordan y vamos a ir intercambiando a propósito de Pentecostés. Sí, estamos celebrando Pentecostés. Amén. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Sí. Amén. Amén. Estamos celebrando Pentecostés. Yo no sé cómo va a sacar esa muletilla del amén o no amén después. Qué terrible. Entonces intentamos controlar todo. Y estamos como un poquito configurados a tener nuestra agenda muy bien planificada. Y ojo, no estoy hablando en contra del orden. No estamos hablando en contra del orden. Pero sí estamos hablando de cuando no le damos un espacio. Y el espacio más importante a que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, nos conduzca. Entonces hay una batalla por el control de nuestro tiempo, por el control de nuestras decisiones, en algunos casos por el control remoto, no vamos a decir dónde. Pero hay batallas por querer uno tener el control de las cosas. ¿Y sabe lo que hace el Espíritu Santo? Rompe todo lo que nosotros intentamos controlar. ¿Y eso qué genera? Temor. La gente se asusta. Entonces estás de pronto con tu compañero de trabajo y el Señor te habla y te dice, háblale esto, de parte mío. Porque somos muy buenos para decir, Señor, somos mensajeros de tu evangelio. Amén. Bueno, compártele el mensaje. Dale una buena noticia. Ha tenido muy malas noticias este último mes. Dale una buena noticia. ¿Y qué pasa? Nos sacan de nuestra zona de control. Nos saca de lo que nosotros planificamos. Es que no, ¿qué van a decir de mí? Me van a decir loco, me van a decir. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos saca de los espacios donde controlamos que nuestros tiempos, nuestras posiciones, nuestra apariencia, porque Él quiere guiarnos, Él quiere conducirnos. Y eso significa rendir las áreas del control. A mí en la universidad me da risa porque gran parte de mis estudiantes son ateos. Entonces, en este tiempo donde te googlean, entonces a mí me googlean. Entonces piden la palabra alguno, profesor, quiero decir algo. Sí, porque la iglesia, porque Dios, porque no sé qué. Ah, mira, interesante. ¿Y usted no se va a enojar? Claro, me dicen el pastor, ellos. Sí, pues si se arman, tienen página y todo. ¿Y cuál es mi seudónimo? El pastor. Entonces, amén, pues. Amén o no amén. Amén, pues. El pastor. Entonces me da risa porque ellos creen que me van a ofender por decirme pastor, Y es muy importante que uno tenga en consideración, ¿qué cosa? Que tiene que haber un punto en donde nosotros digamos, Señor, no me interesa lo que digan de mí, lo que murmuren,
si es que estoy haciendo tu voluntad, prefiero tu aprobación a la aprobación de los hombres. El Espíritu Santo no es algo que queda, insisto, en el aire. Y generalmente cuando se ha enseñado es la tercera persona de la Trinidad y amén, lo tenemos casi en un compartimento. Pero Él viene todo el tiempo y todos los días a dar testimonio de quién es Él. ¿De quién es Él? ¿De quién es Dios? Dios es uno. Dios es uno. No funciona por separado. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros. Y esa verdad es tan poderosa que nuestra mente no logra alcanzar a procesar. ¿Qué eres habitación? ¿Qué eres templo del Espíritu? Somos templo del Espíritu. Él decidió habitar en templos no hechos de manos de hombre. Decidió habitar en medio de nuestros corazones. Esa fue la residencia que Él buscó. Nuestras vidas. Y hoy lo que queremos hacer es reflexionar lo profundo de nuestro corazón, en nuestra comunión con el Espíritu Santo y en soltar las áreas donde estamos nosotros controlando aún, dejándolo a Él fuera, acallando su boca porque lo entristecemos. Y eso hoy necesitamos repararlo. ¿Sí, amigo? Amén. Es maravilloso el Espíritu Santo, amén. Yo estoy muy conmovido, en verdad. Capaz que me ponga a llorar. Dentro de la historia, saben que hay una teología que se llama teología sistemática, que estudia el específico de la Biblia, por ejemplo, la cristología, y busca todo lo que es Cristo en la Biblia completamente. Y dentro de esos estudios de la teología sistemática hay uno que se llama la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. ¿Y saben qué es el estudio más corto que hay? Dentro de los textos. Es lo que menos profundidad tiene. Grandes teólogos anteriores no profundizaron en la vida del Espíritu Santo. Se levantaron movimientos como el arrianismo. Yo creo que Javi lo maneja mucho mejor que yo esto. Pero no consideraban al Espíritu Santo como deidad. Después del libro de los Hechos vino un mover del Espíritu tan poderoso, pero después se fue apagando a tal punto que dijeron, solo los obispos tienen, los clérigos tienen al Espíritu Santo. Entonces la gente, como asumió que solo ellos lo tenían, dejaron de buscarlo. Imagínense que ustedes, no sé, tienen, el ejemplo es bien burdo en verdad, pero tienen un helicóptero en casa y no lo saben. Y como no lo saben, nunca van a aprender a pilotarlo. No van a aprender cómo funciona, no lo van a echar a andar. No van a sentarse sobre él, no lo van a utilizar. Y eso pasó en la historia. Por eso no tiene tanta historia el estudio del Espíritu Santo más que en Hechos. Porque la gente dejó de buscarle y tomó doctrinas para vivir la vida. Y se levantaron movimientos como el pentecostalismo, movimientos como el avivamiento de la calle Azusa, aquí también en Valparaíso. Javi, insisto, lo maneja mucho mejor que yo. Tranquilo, hombre. Lo maneja mejor que yo, pero saben que esos movimientos fueron de hermanos que buscaron al Señor. Y dijeron, no nos conformamos con lo que hemos vivido, con lo que hemos oído. Y el Espíritu Santo vino y se manifestó, no a través de un obispo, no a través de un clérigo, no a través de un apóstol o de un profeta. Y ellos empezaron a profetizar lo mismo que pasó en Pentecostés. Ignorar al Espíritu Santo y vivir bajo mi independencia, como ministraba Javi,
contrista tanto su voz. Y lo tenemos que hacemos de nuestra agenda quizás para el Señor, pero limitamos el fluir del Espíritu Santo en que Él pueda hablarnos. ¿Hace cuánto que quizá alguno no se sube a la micro, al metro o en el trabajo y le dice: Espíritu Santo, háblame, ¿qué quieres decirme hoy en medio de este ambiente? Y aquí hablo por mí mismo. Yo mismo tengo sabiduría o cosas aprendidas, y quizás tengo buena respuesta para muchos asuntos, pero necesitamos que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. No sirve la respuesta humana, no sirve el conocimiento humano, porque envanece. La letra literalmente mata. ¿Saben que cuando se recibió, nunca me habían visto llorar, verdad? Grábenlo. Nada. Porque no volverá. ¿Saben qué? Se los cuento. Hoy día en la mañana me puse a danzar como loco en la casa, solo con audífonos para no despertar a nadie. Y veía como el Espíritu Santo me liberaba, pero saben que no de pecados, porque no vivo así, sino de estructuras religiosas que tengo en mí y que necesita que sean liberadas también en todos nosotros. Y mientras danzaba veía como Él rompía cadena. Y claro, por fuera, si alguien me grababa, iba a ser muy tonto eso. Pero necesitamos nuevamente al Espíritu guiándonos. El apóstol Pablo estaba con Silas en la cárcel y ellos adoraban y decían: grande es el Señor, misericordioso es el Señor, en medio de la cárcel, con cepo en los pies. Y todo retumbó, al igual que en Hechos 2, y se abrió la cárcel. Y el carcelero romano dijo: me van a matar porque se me escaparon los presos. Pero Pablo dice: tranquilo, estamos acá, no nos hemos escapado. Impresionado, el carcelero dijo: yo necesito lo que ustedes tienen. Y dice la palabra que él fue lleno del Espíritu Santo, él y su familia, el carcelero. Esas son las experiencias que el Espíritu Santo tiene preparadas para nosotros, para esta generación. Necesitamos de su vida. El paso, a veces buscamos la liberación, buscamos que el Señor nos libre de situaciones. Cuando se recibió la ley en el monte Sinaí, ellos fueron libres primero de Egipto, ¿se acuerdan? Israel fue libre de Egipto. Reciben en Pentecostés las leyes, pero cuando baja Moisés con las tablas, se encuentra con un escenario terrible. Había un becerro de oro y lo estaban adorando. Enojado, rompe las tablas, porque era un pacto con el Señor. Saben que no es solo una ley, un pacto es un acuerdo, es decir, yo me uno con ustedes. El Señor dijo: yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Ese es un pacto, no es solo ordenanza. Saben que Egipto tenía leyes quizás hasta parecidas. O sea, no se trataba de una nueva ley, se trataba de un pacto con el Dios eterno. Eso es poderoso. Que Él decida casarse con nosotros, eso es poderoso. Entonces, cuando se pilla con esto, mueren 3,000 hombres a causa, porque Moisés dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién está con el Señor en verdad? Y los levitas dijeron: nosotros. Agarraron la espada y murieron 3,000 hombres. Pero en Pentecostés, años después, cuando viene la manifestación del Espíritu Santo, 3,000 personas se salvan. Porque el Espíritu da vida. Porque la letra de verdad que mata. El vivir bajo dinámicas de culto matan, pero ser guiado por el Espíritu Santo trae una novedad de vida. Alguien aquí quizás dice: sabes que a mí me cuesta perdonar, es que a mí me cuesta amar al prójimo, es que a mí me cuesta exponer lo que me pasa, es que a mí me cuesta tener misericordia. Es que esos son los frutos del Espíritu. A ti te va a costar toda la vida. Es que a Jordan le va a costar toda la vida, porque en mi fuerza voy a estar viviendo en el antiguo pacto, intentando en mis fuerzas perdonar. Es que, Señor, me cuesta, es que no puedo. Pero es el Espíritu Santo el que te moviliza, el que te energiza a vivir una vida en el amor, en el perdón, en la benignidad, en la fe, en la templanza, en la mansedumbre. Son los frutos del Espíritu.
en ti. No los frutos tuyos que trabajaste por muchos años en un discipulado. Es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos la vida del Espíritu Santo en medio de nosotros para ser mejores esposos, para ser mejores padres, para ser mejores hijos, para ser mejores ministros. Y esto no está solo para los que lideran en una congregación. Esto está preparado para ti, el Espíritu Santo. La promesa dice que se dan todos, no en algunos. Ahora dice, y se da sin medida. Entonces está sobre ti. ¿Sabes que si tú estás acá es porque el Espíritu Santo está contigo? Pero ¿por qué no lo veo? ¿Por qué me cuesta perdonar? Porque Él se da sin medida, pero nosotros le ponemos un límite. Hasta aquí nomás, Señor. El domingo es para ti hasta las 2 de la tarde. Y luego vivo mi vida. El lunes me olvido de ti. El martes igual. Pero nosotros debemos estar injertados. El pacto se trata de que nosotros estemos en Él. Y Él en nosotros. No, el pacto no se trata de que Él esté en nuestra agenda en un itinerario más, en un ítem más. Deberíamos disfrutar todo lo que se trata de Él. Tener hambre por su presencia. Amén. Dale, amigo. Sí, pueden poner Hebreos capítulo 3. Hebreos 3. Miren lo que dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 3. Verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero al que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa, ¿están acá, no? ¿Sí? Cuya casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice ¿quién? El Espíritu. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Si oís hoy su voz. No, todavía no, un poquito. Quédate ahí un poquito. Si vemos lo que está describiendo la palabra aquí en el libro de Hebreos, está mostrando la transición de los pactos, ¿cierto? Del antiguo pacto al nuevo pacto. En ese antiguo pacto, Moisés, dice también la Escritura, fue fiel en lo que le correspondió llevar adelante. Y él, en el monte Sinaí, tal cual describía Jordan, recibe un testimonio. Recibe el testimonio de las tablas de la ley, ¿cierto? Los mandamientos del Señor. Y para los israelitas significó tener un pacto con el Señor, es decir, casarse con Dios. Sin embargo, Pentecostés es ese nuevo derramar del Espíritu donde la ley de alguna forma pasa a ser la ley del Espíritu. ¿Sí? Pasa a ser la dirección que trae la vida de Cristo y la obra de su Espíritu en cada uno de nosotros. Ahora, lo interesante de ahí es que una de las cosas que de alguna forma se destacan en esta transición es que el Espíritu dice lo siguiente: si oís hoy su voz. Los mandamientos era la voz del Señor escrita en las tablas. ¿Se entiende? Los mandamientos era la ley del Señor establecida en los mandamientos y más adelante en lo que va a ser la Torá, ¿cierto?
el Pentateuco, los 5 primeros libros. Pero entendemos de que eso se expande, eso se extiende a partir de lo que ocurre en el nuevo pacto, donde la voz del Espíritu del Señor continúa abierta. Continúa abierta también por medio del desarrollo de lo que ocurre en los evangelios, por medio de lo que ocurre en el libro de los Hechos, también con lo que ocurre en el ministerio de Pablo. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo continúa hoy haciendo su obra en medio de los hijos. Entonces, lo que ocurrió con Moisés, esa experiencia donde él sube al monte Sinaí, la nube se posa sobre él, el fuego se manifiesta y hay una atmósfera donde la gloria del Señor se asienta y él cae como muerto. Y como también describía recién Jordan, mientras estaba ocurriendo eso, estaban levantando el becerro de oro, estaban buscando un ídolo donde poner su corazón, donde poner su confianza. Pero en Pentecostés el Espíritu del Señor viene como viento, como fuego, como lenguas de fuego, que lo que hacen es traer una acción también transformadora. Ese mismo Espíritu hoy día nos anhela. Dice la palabra que ya no se escribirá más la ley en las tablas antiguas, sino que nuestro corazón y nuestra mente son esas tablas donde Él está escribiendo. ¿Qué está escribiendo el Espíritu Santo hoy en tu vida? ¿Qué rollo se está abriendo para ti en esta etapa de tu vida? Si oís hoy su voz. Antes Moisés y antes solo algunos, como recién decía Jordan, tenían ese acceso a poder oír al Señor, a poder tener el Espíritu sobre ellos. Era una excepcionalidad. Y aún así, en los primeros tiempos de la iglesia, el concilio de Nicea tuvo luces y sombras. Luces porque en definitiva ahí se estableció que Cristo es Dios. En ese concilio habían muchos que decían que Cristo solo había venido en espíritu, los gnósticos. Pero ahí se establece, no, Cristo vino también en carne. No es solo una realidad etérea. Pero al mismo tiempo hubo otras cuestiones más complejas, porque por la figura de Constantino, en ese concilio, que va a, de cierta manera, definir lo que creía la iglesia. Y en esas definiciones constantinianas, solo los obispos podían tener comunión con el Espíritu. Entonces, hasta el día de hoy, y lo digo con mucho respeto, usted va y ve una iglesia católica y solo el sacerdote puede leer la Escritura en público. De hecho, en Chile, usted ve a inicio del siglo XX, aún en 1910, aún en 1920, las misas eran en latín. Entonces la gente entraba y no entendía nada. Por esos personajes como Canut de Mon, de ahí viene el nombre Canuto, ¿no? Canut de Mon, lo que hacía este valenciano español que llega a Chile, era sacerdote jesuita, lee la Biblia, le pasa como a Lutero, la Biblia se le revela y el Espíritu de Dios comienza a hacer una obra en él y dice, esto tengo que compartirlo. ¿Y qué hace? Se va a la plaza pública ahí en San Felipe, se va a la plaza pública después en Coquimbo, ¿y qué hacía? Leía la Biblia. Leía la Biblia en la plaza pública. ¿Por qué? Porque no se había revelado la Escritura en Chile, aún en esos 1890, 1900. La Biblia no se conocía. La Escritura no se conocía. Y entonces cuando se abre la Escritura, ¿sabe lo que viene más después? Viene el Espíritu de la Escritura. Se abre la Escritura. Estos benditos locos empezaron a leer públicamente la Biblia. ¿Y sabe qué? El Espíritu del Señor fue invocado. Y Él viene y se derrama en ese Pentecostés que vivimos y experimentamos. El problema, y aquí nuevamente yo asumo lo que digo, es que seguimos siendo nostálgicos de hace 100 años que Dios hizo algo.
Hace 120 años que Dios hizo algo. No podemos vivir de nuestras nostalgias. No puedes vivir de una experiencia que tuviste con Dios hace 15, hace 20, hace 30 años. Ni siquiera hace un año atrás. Necesitas hoy decir, yo quiero oír tu voz. Yo quiero oír y recibir ese soplo de vida. Porque nuestros amados hermanos pentecostales, aun cuando tuvieron esa experiencia de fe, les pasó lo mismo que el concilio de Nicea. Se construyó una estructura obispal, una estructura piramidal, donde solo algunos pueden hacer y oír. Cuando el Espíritu de Dios está para todos. Para todos. Y no es sencillamente una experiencia que busca crear modelos religiosos. Lo digo con cuidado, ya yo sé que esto no solo queda acá, sino hay gente que nos escucha en distintos lugares. Y lo digo con amor a la iglesia. Hay una diferencia, hay gente que se pone a criticar a la iglesia y le pega. No, la iglesia es la esposa. Entonces tú no puedes maltratar a la esposa. No podemos hablar mal de la iglesia. Porque la iglesia es la esposa, no somos maltratadores de la esposa. ¿Se entiende? Pero sí tenemos que hacer un examen, un autoexamen de prácticas que no están bien. Y muchas de esas son los excesos. Estructuras de hombre. Tradiciones que pesaron más que la voz del Espíritu. Entonces después decía, tienes que vestirte de esta forma es el culto, solo Dios te habla si tú haces esto. ¿Y qué pasó? Se comenzó a reglamentar y a tratar de controlar, aún en los movimientos que recibieron ese fuego del Señor. ¿Qué cosa? Un molde cultural, un molde religioso. Y eso, ¿sabes lo que hace? Apaga la vida del Espíritu. ¿Sabes que hay algo que Dios repele? Hay algo que el Espíritu Santo le repele, es la incredulidad. Es la incredulidad. Es la tradición de hombres que funciona con la incredulidad. Entonces hoy necesitamos, en este Pentecostés, yo quiero no solo hablar a ustedes, hablar a la iglesia de Chile. Es decir, necesitamos una vez más que el Espíritu sople y saque todas esas estructuras que nos pesan, todas esas estructuras que no nos permiten oír lo que tiene para nosotros. Y como decía Jordan, cada uno sea en distintas experiencias con el Señor, movido a salir de cualquier forma en la que ya nos estamos amoldando y no necesitamos el Espíritu. El otro día yo decía, mientras estábamos enseñando Romanos, ¿están viendo Romanos, no? Está buena Romanos, sí, está poniendo. Pero yo decía, ojo, que aún podemos hacer religión profética, religión de la intercesión. Entonces nos ponemos a interceder y ya no necesitamos el Espíritu Santo. Porque yo tengo una visión. Y lo que ocurre es que muchas veces eso hace que nos pongamos en una posición muy cómoda porque ya tenemos dones desarrollados. A lo mejor tú tienes dones desarrollados, tienes talentos desarrollados y te vuelves autosuficiente. Ya sé cómo administrar mi negocio, ya sé cómo enseñar, ya sé cómo ejercer esto. Y de pronto no necesitamos nada más. Ese día, preocúpate. El día en que tú sabes y tienes, entre comillas, total control de lo que haces. Si oís hoy su voz, dale, sigue la palabra, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. A Israel le costó 40 años, 39 por ahí, en el desierto, por causa de no tener su oído disponible a la voz del Señor. ¿Qué pasa cuando no escuchamos la voz del Espíritu? Nos endurecemos. ¿Qué pasa cuando no tenemos una búsqueda genuina y abierta? Nuestro corazón se endurece.
Entonces venimos acá con cero expectativa y con un corazón desinteresado en lo que el Señor tiene. ¿Está tu corazón endurecido? ¿Están tus oídos endurecidos? Parece que necesitamos remojarnos. Amén. Amén. Entonces, esta ley o este espíritu no vino solo para traernos libertad, como decía adelante, sino para manifestar el gobierno del Señor en medio de nosotros. En Efesios se habla de que Él bajó a la cautividad, ¿verdad? Se llevó cautiva a la cautividad. ¿Y qué hace? Y da dones a los hombres. No es solo eres libre de la cautividad, sino que ahora tienes una asignación. ¿Y quién provee los dones? El Espíritu Santo. Entonces esos dones están operativos cuando el Espíritu Santo está en medio de nosotros, pero se apagan cuando nuestra morada tiene otras voces. Y recién Javi mencionaba de que somos morada, ¿verdad? Todos ustedes son casa. El tema es quién gobierna esa casa, quién habita en esa casa. ¿Qué voz estás escuchando? Porque todos los días escuchamos algo, créanme. La voz del temor, la voz de la ansiedad, la voz de la amargura. ¿Saben qué? Un sello del Espíritu Santo, parte del fruto de tenerlo es que hacemos las cosas con gozo. Hasta el apóstol Pablo lo azotaban. Y él decía, ahora soy digno. Así como que este tipo está loco, ¿cómo da gracias por los azotes? ¿Quién da gracias por los azotes? ¿Quién desde la cárcel escribe y dice, y oro por ustedes y doy gracias al Señor? Cualquiera que está en la cárcel diría, oren por mí para salir de este lugar. Pero es porque él no se veía enjaulado. ¿Por qué? Porque tenía la libertad del Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces puedes estar en una cárcel y sentirte libre, porque tiene al Espíritu del Señor, pero si no está en medio nuestro, puedes estar en un palacio y sentirte amargado. Entonces el sello del Espíritu Santo, parte de ese don es el gozo. Y cuando le perdemos el gozo aún al reino de los cielos, evidencia que se ha ido apagando ese fuego en nosotros. Cuando es una carga orar, cuando es una carga buscar su presencia, cuando es una carga el compartir con hermanos, cuando es una carga venir a la congregación incluso. Eso evidencia que el Espíritu no está en nosotros. Cuando sabes que lo hiciste por rutina, como mencionaba recién el pastor Javi, aprendemos método y forma, pero ya lo haces sin gozo. Ya hay que orar y bueno, Señor, y así, y hay que interceder, bueno, y así se hace. Y bueno, y hay que evangelizar y miren, este método es bueno. El Espíritu no está ahí, no está ahí. Bueno, entonces, ¿qué te motiva? Algo aprendido por hombre. Isaías dice, el Señor a través de Isaías dice, con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Y la promesa del Espíritu Santo es que Él viene a llenar nuestro corazón. Entonces un corazón lejos del Señor es un corazón que no tiene el Espíritu del Señor. Y podemos tener otro espíritu. ¿Qué hay en nuestra morada? ¿Qué nos motiva? Me puedo leer la Biblia completa y mi motivación es la falta de identidad. ¿Por qué? Porque quiero ser alguien. Y como quiero ser alguien y quiero sentirme aprobado, y quizás este es mi lugar de aprobación, este es el lugar donde puedo hacer, entre comillas, carrera, voy a estudiar la Biblia y me voy a meter y voy a dar buenas frases con tal de recibir aplauso, con tal de recibir un like, con tal de recibir una aprobación de alguien que me diga, Jordan, eres buenísimo en eso. Pero no me está motivando el Espíritu Santo. Y si no me motiva el Espíritu, me está motivando otro espíritu. Y si me está motivando otro espíritu, el que está predominando en mi corazón, perdón que estoy resfriado. El que está motivando mi corazón no es el Señor. Puede ser el celo amargo, puede ser la necesidad de aprobación, puede ser el deseo de sentirme amado, puede ser un trauma que hay en mi corazón. Y todo eso tiene que ser resuelto para que el Señor nos motive. Hay un hombre en la Biblia que se llama Simón el Mago. Y él, cuando vio que los apóstoles estaban haciendo grandes cosas con el Espíritu Santo, dijo, yo quiero eso, ¿cuánto vale? Lo quiero comprar. Y a veces nos movemos como Simón el Mago. Queremos que el Señor nos libere, queremos
Que el Señor nos use para que cuando yo ore, hoy fue poderoso lo que Él dijo, cuando Él habló, cuando Él mandó el mensajito, y así vivimos. Rompamos esa estructura. Que el Espíritu Santo te lleve a orar por la carretera y aunque nadie sepa, tú estás sosteniendo una nación, estás sosteniendo una ciudad, porque el Espíritu Santo te está movilizando. Jeremías fue totalmente menospreciado, por algo se le llama el profeta llorón. Y saben que yo hubiera llorado más que Jeremías si hubiera estado en su lugar, porque lo rechazaban, lo echaban en una cisterna, lo llevaban a la cárcel, no lo escuchaban. Pero él decía, hay un fuego interno que no puedo callar. Y él por fuera, él decía, me gustaría dejar de hacerlo. Si fuera por mí lo dejaría de hacer. Pero hay algo dentro que no me hace callar. Y llamaba a su escriba Baruch, que le decía, tú lee esto en la plaza, porque él estaba encarcelado. Hazlo tú, pero que no se detenga la obra del Señor. Que no se detenga la obra del Espíritu. Porque nada te frena cuando tienes al Espíritu Santo. Entonces, si has estado en dinámicas de amargura, si el reino en algún momento le perdió sentido a tu vida, puede que a alguno le pase eso y sigue congregándose. Y sigue respondiendo porque se volvió un hábito. Pero ya no tiene sentido esto. Y cree en Dios, no estoy diciendo que no. Pero ya tu vida no es para Él. Es porque hay otro espíritu operando. Y el Espíritu Santo se ha contristado. Tenemos que volver a darle la morada al Señor. Debemos volver a darle la autoridad para que Él gobierne, para que Él movilice, para que Él nos guíe, para que toda motivación sea producto de su Espíritu Santo. Y la única motivación correcta es el amor. Por eso la palabra dice que de tal manera Él amó al mundo que dio a su Hijo. No era otra motivación más que amarnos. Eso debe movilizarnos. ¿Sabes qué? Voy a orar a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque me lo pidió el pastor. No, porque amo el reino. ¿Sabes qué? Voy a perdonar a esta persona. ¿Y por qué? Porque se te exige la iglesia. No, porque amo al Espíritu Santo. Porque amo su presencia. Estoy aquí y adoro y levanto mis manos y no miro alrededor. Porque amo su presencia y no me voy a callar. Porque amo su presencia. Esa es la motivación correcta. No la motivación de hombre, no un itinerario o una agenda religiosa. ¿Y qué pasa si el día de mañana nos dejamos de reunir? ¿Y qué pasa si se nos para la agenda? ¿Y qué pasa si el pastor Javi se va a otra nación? No lo estoy echando, por favor, no te vayas. Por favor, no te vayas. Pero ¿y qué pasa? No vamos a adelantar la noticia que no. No, tenemos que seguir al Espíritu Santo. Que su obra no se detenga. No dependemos de hombre. Y Javi y Débora son tremenda bendición. Y a mí me gustaría claramente estar toda la vida al lado de ustedes. Pero si el Señor los necesita en otro lugar, gloria al Señor, que se haga su obra. Pero no vamos a parar de buscar al Señor. Porque nuestra motivación no está bajo una agenda, bajo un horario, bajo un modelo. No seguimos a hombre, no es nuestra fuerza, es por su Santo Espíritu. Es por su Santo Espíritu, iglesia. Y que hoy día esto se expanda. Yo sé que hoy día el Señor quiere volver a limpiar la casa, a remover los escombros de la morada, a quitar los ídolos de tu corazón, a sacar los muebles de los ídolos, a sacar los cuadros que hay en tu interior, en tu corazón, a sanar los traumas, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos ha ungido para liberar a los cautivos. Así que si hay alguno cautivo aquí, diga: Señor, libérame, rompe mis ataduras. Si hay uno afligido en el corazón, Él viene a sanar a los quebrantados de corazón. Él viene a traer buenas nuevas a los pobres, a los desdichados. Necesitamos la acción del Espíritu, ese aceite que viene a limpiar todo nuestro interior. Amén. Se está grabando y ahí dijo algo potente para recordarle a la iglesia en algún momento. Y creo que el Señor nos ha puesto para, como decía Jordan, seguirlo a Él siempre. Si usted sigue a una persona, usted se va a equivocar.
Y puede ser polémico lo que estamos diciendo hoy. Pero los hombres fallan. Puede ser el mejor pastor y líder. Pero fallamos. Y el Señor, Él es el buen pastor. Amén. Él es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe, como decía recién el libro de Hebreos. Entonces nuestra dependencia no es nunca del hombre. Porque en el momento que la iglesia depende de los hombres, la iglesia se vuelve una institución humana, humanista. Pero cuando la iglesia depende del Espíritu de Dios, entonces es imbatible. Porque funciona desde su dinámica, desde su espíritu. Entonces es muy importante que nunca usted dependa. Insisto, suena polémico lo que estoy diciendo, pero usted no puede depender de la fe del pastor. Usted tiene su fe para que usted pelee sus batallas. Usted tiene su comunión con Dios. Y nosotros lo que hacemos es ayudar para que tu fe crezca. ¿Se va entendiendo, no? Nosotros lo que hacemos es ayudar en qué? En la edificación de los santos. Los ministerios son para eso, ¿sí? Nunca una jerarquía para ponerme sobre ti. Al contrario, los ministerios van en el fundamento, van abajo. ¿Para qué? Para empujarte a que el Espíritu Santo venga a través de la gracia que opera en la unidad del cuerpo y cada coyuntura se vaya afirmando. Lo que a mí me cuesta, que tú tienes, el Espíritu Santo lo potencia y que nos impulsa a avanzar en el llamado. Amén. Pero no es algo que depende de la fe de un hombre. La iglesia no depende de lo que nosotros podamos predicar, de cómo nosotros cantemos. Porque si no, vana es nuestra fe. Él es el centro de la alabanza. Él es el centro de nuestra adoración. Él es el centro de nuestro culto. ¿Y sabes qué? A Él seguimos. A Él seguimos. ¿A quién sigues tú? No estoy hablando de deshonrar, ojo. Está el otro extremo, que es la deshonra. Es deshonrar la gracia, deshonrar la autoridad. Ese es el otro extremo. Pero otra cosa es poner a tu líder o a una persona en lugar del Espíritu Santo. ¿Y eso sabes qué? Es pecado. No puede ser tu líder de discipulado, no puede ser tu pastor, alguien que ocupe el lugar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú no me das cuenta a mí. No le das cuenta a tu líder de discipulado. Tú le das cuenta al Espíritu del Dios vivo de cada una de tus decisiones. Entonces cada uno asuma su responsabilidad y asuma su comunión con el Señor. Muy fuerte lo que estamos hablando, pero es la verdad. ¿Sí? Es la verdad. O sea, cada uno de nosotros tiene ministerios, unciones, gracias, dones, talentos. Y quien las hace prosperar es el Señor. Amén. Es el Señor. Un verso para ir cerrando, porque queremos orar, queremos ministrar. Hechos, capítulo 5, verso 12. ¿Están acá o no? No se queden mudos, pues amén, digan, amén. Hechos 5, 12. Dice esto la Escritura. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, miren, muchas veces nos quedamos con una parte nomás.
Y hacían milagros, señales, prodigios. Y el Espíritu Santo es solo el prodigio, la señal, el milagro. En parte sí, pero no es completo. Cierto. También trae ¿qué? Unanimidad. Amén. A ver, Romanos capítulo 14. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios, ¿qué dice? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios entonces no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no se basa en lo que nosotros podemos materialmente lograr, sino que el reino de Dios trae un fruto que es provocado por el Espíritu, que nos lleva a la justicia, que nos lleva a la paz, que nos lleva al gozo, que nos lleva a estar unánimes. Cuando la justicia, cuando la paz y el gozo están en una familia, ¿sabe lo que se provoca? Unidad. ¿Sí? Cuando la justicia, cuando la paz y el gozo están presentes en tu casa, están presentes en una congregación, lo que se provoca es unidad. ¿De qué? De espíritu. Y no se logra por nuestros acuerdos humanos, por criterio humano, porque a mi amigo le gusta la hamburguesa en el Johnny Rockets. ¿Sí? Ya no digo McDonald's porque dice que eso ya es muy baja categoría. A él le gusta la hamburguesa del Johnny Rockets. ¿Sí? Y a mí me gusta más bien un ceviche, ¿no? Un cevichito. Vamos a un ceviche o una hamburguesa. La hamburguesa, pues, todo el rato. Entonces, nunca nos vamos a poner de acuerdo, quizás. No, y no me gusta el ceviche. Por eso, po. No, sí, igual tiene su gusto. Entonces, yo sé cuáles son algunos de sus gustos. Y bueno, y a veces uno trata de ponerse en acuerdo con los amigos, ¿no? Pero más allá de eso, va a ser muy difícil que digamos, ¿saben qué, chiquillos? Vamos a sentarnos a la mesa. ¿Qué quiere comer? Esa es la peor pregunta que puede hacer un papá a los hijos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quieren comer? Eso es terrible. Es mejor de una decir, está esta opción. Es mi sabia esposa, hermosa. Está esta opción, 1, 2, ¿cuál quieren? Ya, listo. Pero es, ¿qué quieren comer? Se abre la caja de Pandora. ¿No? Imagínense yo hago esta pregunta, ya son las 1:30 más o menos. Chiquillos, ¿qué vamos a almorzar? La respuesta aquí. Y no vamos a estar, entre comillas, a un acuerdo jamás por criterio. Porque a él de allá le gusta la comida coreana, a la allá que la comida taiwanesa, no sé, hoy día tanta variedad de cosas. Y otro, como un amigo que siempre pide lo mismo. Se pide, o sea, es que impresionante. No voy a revelar nombres, no es el Jordan por si acá. Pero que va al mismo lugar y vamos a distintos lugares, ¿no? No siempre, pero de pronto. ¿Y qué quiere? Quiere un lomo a lo pobre. Y siempre pide lomo a lo pobre. Entonces estamos en el restaurante chino, hay lomo a lo pobre. Lomo a lo pobre. Y otro que comen dulce todo el día. Bueno, ya, no voy a seguir revelando cuestiones. Entonces, miren, el punto es el siguiente. Cuando nosotros entramos en la unidad que trae el Espíritu Santo, más allá de nuestra disparidad de criterio, más allá de que a algunos les guste tal o cual comida, el Espíritu del Señor nos reúne. Cierto. En Él. ¿Sí? ¿En qué? En la naturaleza de hijo, en la naturaleza de ser hijo de Dios. Entonces, la unidad forzosa que a veces se busca, que todos hablen igual, que todos se vistan igual, que todos piensen igual, no es realmente unidad. Esa homogeneidad no necesariamente significa unidad. Cierto. Al contrario, puede que haya un problema de control. El que no se vista así, entonces no está en onda. ¿Ah? El que no come lo que yo quiero,
no está. Y ahí hay otro problema que se llama manipulación. Pero la unidad que viene del Espíritu no es para hacernos homogéneos, sino que es para que podamos ver valores compartidos que son fundamentales. La justicia, la paz y el gozo son valores que el Señor provoca en nosotros, que nos llama a vivir en santidad, no solo por mí, sino porque también hay otros que están alrededor mío. Que nos llama a vivir en paz, ya no resolviendo en mis propias fuerzas, sino diciendo, Señor, eres tú en nuestras vidas. Y hay decisiones que de pronto uno dice, Señor, hay cosas que a mí yo habría decidido distinto, pero yo vengo a sujetar mis decisiones a ti, con todo mi corazón, a ti. Porque la voz del Espíritu lo que provoca es esa unanimidad en la cual es todo en todos. Cierto. Él es todo en todo. Y Él se vierte de la misma forma. Y de pronto nos encontramos de distintas comunas, de distintas formaciones de oficios, de profesiones, de distintas familias, de distintos contextos, otros de distintos países. Pero ¿saben qué? Todo eso se cae. Todo eso se derrumba en un ambiente donde Él es el primero, donde Él es el centro. Y entonces comenzamos a ser uno en Él. Su Espíritu comienza a impartirse a cada uno que le dice, Señor, yo te necesito, yo tengo sed de ti, dame de beber. Y Él sin medida busca vertirse y se vierte y se vierte y se vierte sobre los santos que tienen hambre de Él. Y entonces comenzamos a ser reunidos. Y nos encontramos dentro de Él, en unanimidad. ¿Sabe qué? Eso es una obra del Espíritu. Hoy vivimos en una sociedad que tiende a la polarización, que tiende a estar confrontado, que tiende a estar en conflicto constante. Pero el Espíritu Santo nos invita a esa morada, donde Él trae unanimidad, donde podemos descansar en su justicia, donde podemos descansar en su paz, donde podemos recibir gozo. El reino de los cielos no es comida y bebida, sino es justicia, paz y gozo. Gozo sobre nosotros. Pero también hay señales y prodigios. Si uno ve el verso, dice que más en Hechos 5, y más creyentes en el Señor se añadían. Multitud de hombres, de mujeres, se añadían constantemente el número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles, los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades, en los alrededores de Jerusalén, acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. El Señor sigue sanando. El Señor sigue liberando. El Señor sigue trayendo esa sanidad al corazón, pero también a nuestros cuerpos. Y lo hemos vivido y lo vamos a seguir viviendo. ¿Lo creen, no? Y voy a hacer una pregunta que quizás es una pregunta obvia y que se hace muchas veces en enseñanzas como esta. Pero ¿cuándo fue la última vez que oraste por alguien y se sanó? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien y la opresión salió del corazón de esa persona? Y no es para que yo haga un ranking, ¿no? A ver, el Denny ya está top 1, ¿no? Y vamos poniendo esos rankings que lamentablemente hace mucho daño. Porque nunca es de nosotros. Cierto. La obra es de Él. Entonces tú no eres líder, tú no eres ministro. ¿Por cuántas liberaciones hiciste? ¿Por cuántos enfermos sanaste? Pues ahí tenemos un problema, que nuevamente estamos volviendo al hombre en el centro. Entonces no se trata de nosotros. Cierto. Siempre se trata de Él. Siempre.
Pero tú sabes que hay dones y que hay unciones que Dios ha puesto sobre tus manos. Entonces llega alguien a tu lado y dice: estoy tan enfermo, o mi familia está viviendo una situación terrible, dura, y tú sabes que hay opresión de la tiniebla. ¿Cómo te paraste en autoridad frente a eso? ¿Cuáles son nuestras primeras respuestas? Ahí está nuestro impulso. Cuando tu hijo está mal, cuando algo sucede en tu casa, ¿cuáles son nuestros primeros impulsos? Decir solo: pastor, o decir: rápidamente lo soluciono yo, o decir: Espíritu Santo, en el nombre de Jesús yo declaro sanidad, declaro tu libertad, proclamo tu libertad. ¿Cuáles son nuestros primeros impulsos? De acuerdo a nuestros niveles de estrechez y de comunión con el Espíritu y de compañerismo que tenemos con el Espíritu Santo, vamos a aprender a dialogar con Él en esas áreas y a presentarle todas esas situaciones. Pero ¿sabes qué? El Señor ama al mundo y ha puesto las sanidades, las liberaciones como una señal, no como el fin. No ese es el objetivo, pero sí como una señal. ¿Para qué? Para que ellos nazcan de nuevo, para que ellos puedan reconocer que hay uno que gobierna sobre la enfermedad, que hay uno que gobierna sobre toda tiniebla, hay uno que venció y sigue haciéndolo hoy. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad sobre toda opresión. Hoy como hijos nos presentamos delante de tu presencia, Espíritu Santo. Pero reconocemos que para ser lleno primero debemos vaciarnos. Para ser lleno primero debemos despojarnos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Comienza a arrepentirte de todo lo que ha contristado al Espíritu Santo en tu corazón. Señor, presentamos nuestras vidas delante de ti, nuestras moradas. Somos templos tuyos, somos casas tuyas. Presentamos la falta de perdón, las estructuras religiosas. Te pedimos perdón porque te metimos dentro de nuestra agenda como un itinerario más, como parte de nuestros días. Y sentimos que cumplimos la agenda cuando hacemos lo que tú nos pediste y nos conformamos con eso. Pero queremos vivir una vida para ti, que nuestro despertar sea para ti, que el desayunar, que el movilizarnos, que el trabajar, que el compartir, que el vivir una familia, que el casarnos, que el vivir una vida de conyugajo, que la paternidad, todo te honre a ti, que todo tenga la esencia, el aroma del perfume del Espíritu Santo. Hoy rompe toda estructura de religiosidad en nosotros, Espíritu Santo. Comienza a llenarnos, comienza a llenarnos. Y si alguno se ha sentido con amargura, Él cambia nuestro lamento en danza. Y la danza refleja el gozo del Espíritu Santo. Rompe las cadenas, rompe los cepos que están atándonos de religiosidad, Señor. Aún los métodos que son buenos, pero que no son guiados por tu Espíritu Santo. Aún lo aprendido, todo lo dejamos como basura, con tal de que tú te expandas, Espíritu Santo. Rompe los límites, quiebra ataduras, rompe cerrojos, oh Espíritu de Dios. Comienza a clamar por su Espíritu. Expándete, Espíritu Santo, en nosotros. Rompe toda tibieza en medio de nuestras vidas. No queremos vivir para ti en un cierto grado y vivir para el mundo en otro grado. Somos tuyos, Señor, somos casas tuyas. No queremos oír la voz de la ansiedad, de la confusión, del estrés, de la amargura, de heridas pasadas,
de la voz de la religiosidad y sacamos todo ídolo en el nombre de Jesús. Toda estructura de nuestro corazón, toda dependencia a hombres, sea quebrada, sea consumida por tu fuego santo. No dependemos de una estructura religiosa, no dependemos de un pastor, de un hombre, de un ídolo. Y si algo nos dañó en esa área, hoy presentamos nuestro corazón. Si algo nos aleja del cuerpo, hoy presentamos nuestro corazón. Si le perdimos el gozo a la alabanza, si le perdimos el gozo al evangelismo por malas experiencias, si le perdimos, Señor, la fe y la expectativa a la sanidad, porque nos acostumbramos a vivir enfermo, hoy lo presentamos delante de ti. Rompe las estructuras, Señor, y trae libertad. Libertad, hay libertad. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay libertad. Y el Espíritu Santo, el aceite fresco, comienza a llenar, a romper. Y quizá alguno tiene que danzar aquí. Y quizá alguno tiene que moverse para evidenciar proféticamente como una parábola viva, de que hay libertad en su espíritu, porque el Espíritu Santo lo está llenando. Comienza a hacerlo por fe, por fe, por fe. Esa fe que rompe la vergüenza, esa fe que rompe las estructuras. Te amamos, Espíritu Santo. Amamos de tu presencia, amamos de tu aceite, amamos de tu fuego. Amamos tu voz, amamos oír tu voz. Llena nuestro corazón, llena nuestro corazón. Sí, Señor. Y se han roto los vestigios de Saúl en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, por contristarte, por entristecerte, con nuestra incredulidad, con nuestra desobediencia, con las veces que hemos preferido amoldarnos a este mundo. Te pedimos perdón por reemplazarte por métodos de hombre. Te pedimos perdón por llenarnos tantas veces de control, de disfrazar de orden lo que realmente era temor a que tú nos guiaras. Y te pedimos perdón este día, Espíritu Santo, por todo lo que ha significado muchas veces endurecer nuestro corazón y no oírte. Perdónanos, Señor, porque aún muchas veces hemos tomado nuestros dones para ponernos delante y aún hasta a veces reemplazar el hambre y el anhelo que debemos tener por ti. Y hoy te pedimos, Señor, que en este Pentecostés tú purifiques una vez más nuestros oídos, limpies nuestro corazón y puedas sanar las áreas de independencia, de autonomía y muchas veces de rebelión en contra de tu voz. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el lugar, que ocupes el lugar que a ti te pertenece dentro de nosotros, en nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu voz. Trae esa unanimidad que viene de saber de que somos llamados a ser hijos de Dios, hijas de Dios. Enciende el fuego, Señor. Enciende el fuego en nuestro corazón. Que la palabra se abra, pero también el espíritu de la palabra, que eres tú mismo, se manifieste en lo profundo de nuestro ser. Sí, Señor. Sí, Señor. Se enciende.